Vamos a aprovechar la postura que tenemos, vamos a venir en oración delante del Señor, pidiéndole que nos dirija en este tiempo, que sea el que nos presida y que de la misma forma su palabra nos hable en esta noche. Oremos, hermanos. Padre, venimos ante ti con acciones de gracia por tu bondad y tu misericordia que es eterna, Señor, y constante sobre nosotros. Como decía nuestro hermano, Señor, es un honor, es un privilegio siempre poder alabarte, poder, Señor, exaltar tu nombre, poder adorarte, no solamente con los cánticos, Señor, sino también en espíritu y en verdad, como tú así has requerido. Padre, te damos gracias por tu iglesia, que tú has permitido que pueda proclamar tu palabra libremente, Señor, donde podamos congregarnos y también compartir el amor y la confraternidad entre los hermanos. Pero te damos las gracias, Señor, por ese tiempo de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por los hermanos que están aquí hoy presentes, hambrientos, Señor, buscando escuchar de ti y única y exclusivamente de ti. Y por eso pedimos, Señor, que tú nos hables. Pedimos que tú nos dirijas, que tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, pueda revelarnos algo nuevo sobre ti, Señor. Que podamos edificar y crecer hasta la altura, Señor, a la semejanza de tu Hijo Jesús. Padre, pedimos que nos transformes en esa noche mediante tu palabra. Y es en el santo y poderoso nombre de tu Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche quiero confesarles algo, y es que el tema que vamos a estar tratando en esta noche es un tema por el cual he anticipado ya desde hace tiempo. La razón no le puedo decir por qué. Simplemente el Señor desde hace mucho tiempo había puesto esto en mi corazón y hasta el momento no había dado la oportunidad, y lo hizo ahora. Y tiene que ver y está relacionado directamente con la ceremonia, la ordenanza que vamos a celebrar en esta noche, que es de la Santa Cena. Hoy vamos a estudiar cuáles son los requisitos que vemos en la palabra de Dios para tomar y participar de esta cena del Señor, esta cena que el Señor Jesucristo nos ordenó que celebrásemos hasta su regreso. Así que por eso le voy a pedir que me acompañen, por favor, a 1 Corintios, capítulo 11, un pasaje que leemos cada ocasión que tenemos la lectura sino la conmemoración de la Santa Cena. Y es posiblemente uno de los pasajes más bellos y a la vez ilustrados, donde nos representan a nosotros el amor y la ternura, por así decirlo, con que el Señor desea que nosotros participemos de esta ceremonia. Lo irónico del caso es el contexto en que toma lugar este pasaje. Así que si pueden acompañarme, vamos a comenzar la lectura específicamente en el versículo 17 y vamos a ver en esta noche 3 requisitos para participar de la cena del Señor. El tema o el título del mensaje es requisitos para participar de la cena del Señor. Y esta noche, mediante su palabra, vamos a estudiar 3 de ellos. Así que vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 17 de 1 Corintios, capítulo 11. Y dice así la palabra de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia y partido, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reunáis para juicio. Las demás cosas la pondré en orden cuando yo fuere. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ciertamente, como le había mencionado, es un pasaje extremadamente conocido entre nosotros, ya que es, por así decirlo, el texto que siempre preside la celebración de la Cena del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo les enseña unos requisitos a la iglesia de Corintios que al mismo tiempo el Señor está utilizando para enseñarnos a nosotros, aquellos cristianos que estamos presentes hoy en día, de cosas que también nosotros debemos tener en cuenta al momento de llevar a cabo y de celebrar lo que es la Cena del Señor o la Santa Cena, como también le denominamos. Ahora, antes de entrar en materia, ¿cuál es el contexto o las circunstancias en las cuales Pablo le escribe? Al principio del capítulo 11, Pablo comienza a hablar a la iglesia de Corintios, señalando cómo la iglesia de Corintios siempre había tenido a Pablo presente, ya sea en sus oraciones, en su pensamiento. Y esta es una iglesia que, aunque problemática, su corazón estaba ligado estrechamente con el del apóstol Pablo. Y el mismo Pablo lo dice en el versículo primero, en el versículo 2 del capítulo 11, cuando dice: os alabo, hermano, porque en todo se acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os entregué. Y Pablo sigue entonces en el transcurso de la primera parte del capítulo 11 y comienza a aprovechar la oportunidad y a hablar de cuál es el orden correcto de la creación. Dice que número 1 está presente Dios Padre, quien es cabeza de Jesucristo, quien es cabeza del hombre, quien a la vez es cabeza de la mujer. Pero ya cuando llega entonces a este versículo, el versículo 17, Pablo hace un contraste con el versículo 2. En el versículo 2 él dice: yo os alabo porque siempre me tienen presente. Pero después en el versículo 17 dice: pero en esto no os alabo. Y es en la forma como la iglesia de Corintio estaba celebrando la Cena del Señor. 3 requisitos que tenemos que tener pendiente para celebrar la Cena del Señor. Primer requisito que vemos aquí es estar en comunión con Dios. Y estos requisitos no los vamos a ver de forma sistemática, o sea, no es que los primeros requisitos son los primeros versículos, sino que son principios que vemos en el pasaje y lo hemos acomodado según orden de importancia. El primero es estar en comunión con Dios, y esto lo vemos en los versículos que van del 23 al 26, y lo voy a leer nuevamente. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Para poder tener comunión con Dios, lo primero y más importante que tenemos que hacer es entender
lo que es verdaderamente la Santa Cena del Señor. Y es que la Santa Cena, como vemos aquí, no es más que un recordatorio o una celebración. Y esto es importante que nosotros lo dejemos bien claro y tiene que ver mucho con el trasfondo cultural de nosotros como ciudadanos dominicanos y del trasfondo religioso que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña y predica que la Cena del Señor o la Eucaristía, como le dicen, la Eucaristía, es más que un sacramento. Y cuando dicen un sacramento, lo que ellos están refiriendo es uno de los requisitos fundamentales para que un peligrense o un cristiano pueda alcanzar la salvación. Es decir, claro, uno tiene que tener fe en Jesucristo, pero junto con la fe de Jesucristo deben cumplir los sacramentos como es la primera comunión, el bautismo, casarse por la iglesia, y uno de ellos es observar la cena del Señor o la Eucaristía. Eucaristía, que yo no fui católico, hermano, discúlpeme, yo nunca hice el catecismo. Entonces, eso es importante que lo sepamos de primera instancia. La cena del Señor no es un sacramento, y lo que significa esto es, no es un requisito para salvación, ni tiene poder para salvar a ningún pecador, pero tampoco otorga mayor gracia al creyente. No es el hecho que nosotros celebramos la cena del Señor y automáticamente estamos más cerca o en más comunión o en más santidad con el Señor. No es cierto, no nos otorga una gracia superior porque ya tenemos toda la gracia que necesitamos disponible en Cristo Jesús. Y la palabra nos enseña que en Él somos completos. Entonces es, como decimos al principio, una celebración, es una conmemoración donde nosotros celebramos en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está citando las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando él celebró la última cena con sus discípulos momentos antes de ser crucificado en el jardín de Getsemaní, en el aposento. Y nosotros vemos tanto aquí en Primera de Corintios como en los registros que aparecen en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que el Señor dice una y otra vez: haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Y es por eso que nosotros creemos que es, y es la realidad, que es un acto de obediencia por lo que recordamos lo que el Señor nos mandó. También es un recordatorio, ya que nosotros somos propensos a olvidar. Y esa no sería la primera ocasión. Ustedes recordarán, de hecho, un ejemplo bien vivo, que es la misma nación de Israel. Aquella nación que había sido guiada por muchos años en una campaña para conquistar la tierra prometida. Después de haber pasado 40 años deambulando en el desierto, pagando la consecuencia de su desobediencia, y vino de momento el Señor estableció a este hombre piadoso que era Josué como capitán y líder de la nación. No solamente líder, pero también capitán militar que guió a todo un ejército a tomar posesión de esa tierra. Y cuando vemos el último capítulo del libro de Josué, vemos cómo Josué no solamente se enfoca en la parte militar y vamos a decir estratégica, pero se enfoca en la parte también espiritual de la nación. Y le dice: ustedes han visto la buena mano del Señor. Ustedes han visto cómo el Señor les ha librado y le ha dado victoria y le ha puesto sus enemigos delante de ustedes y le ha dado una tierra que ustedes ni labraron ni construyeron. Y todo esto ha sido por la buena mano del Señor. Sin embargo, hoy ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? De seguir al Señor y dejar atrás los ídolos de vuestros padres. Y en ese momento el pueblo de Israel dijo: sí, vamos a seguir así y vamos a honrar a Dios y vamos a desechar los ídolos. Y en ese día, en ese momento, dice la palabra que Josué erigió un monumento de 12 piedras que iba a servir de testigo a los hijos de los ciudadanos de Israel en ese momento, como testimonio, como recordatorio de las cosas que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Lamentablemente conocemos la historia
y vemos que ese recordatorio sirvió solamente por el tiempo en que Josué y esa generación estuvo vivo, porque cuando vemos el libro de Jueces, el capítulo 1, dice que se levantó una generación que no conocía a Josué y no conocía las obras que Dios había hecho. Y por esa razón el mismo pueblo de Israel volvió otra vez a su idolatría y volvió otra vez al pecado que lo había llevado a deambular al pueblo de Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque somos olvidadizos. Como pecadores que somos propensos a olvidar. Y así como el pueblo de Israel olvidó lo que Dios hizo por ellos en la campaña para conquistar la tierra prometida, también nosotros olvidamos a menudo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es esta Santa Cena que celebramos, un recordatorio a nosotros para poder visualizar y poder tener presente aquello que tomó lugar en esa cruz. Ciertamente es un recordatorio, como dice aquí el versículo 24, que cuando se parte este pan es un recordatorio de ese cuerpo que fue inmolado, de ese cuerpo que fue quebrantado, de aquel cuerpo santo, sin pecado, perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pero que a la vez se convirtió en pecado, que a la vez cargó el pecado de la humanidad y cargó nuestra culpa hasta la cruz del Calvario. Y ahí en esa cruz el Padre derramó su ira, quebrantó a su Hijo, en otra palabra lo sacrificó, para que por medio de ese sacrificio nosotros pudiéramos recibir el perdón del pecado. Isaías 53, versículos 3 y 5 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y verdaderamente cuando el Señor dice que partan este pan, que es su cuerpo, es un recordatorio de ese cuerpo que también fue partido, que fue quebrantado en esa cruz maldita. Pero también habla de su sangre. Y dice en el versículo 25, dice: tomad esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre, y haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Y me encanta cómo el Señor Jesucristo resalta que esa sangre que derramó es la sangre del nuevo pacto. ¿Y a qué se refiere cuando dice nuevo pacto? Ustedes recordarán aquel en el Antiguo Testamento, cómo era posible obtener el perdón o la remisión de pecados, donde tenía que venir una persona que había ofendido y que había pecado y traer una ofrenda delante del Señor, un cabrito o un becerro o una paloma o lo que sea que pudiera conseguir, y traerlo delante del Señor para que sea sacrificado y para que su sangre sea derramado. Y en ese derramamiento de sangre entonces él podía tener perdón de ese pecado. Pero no era exento de los pecados futuros, tampoco de lo pasado. Y constantemente tenía que traer sacrificio una y otra vez, porque ese sacrificio que traía era insuficiente. Insuficiente para sanar y para curar y para perdonar para siempre las faltas de ese hombre. Sin embargo, cuando vino Cristo, dice que Él vino aquí a establecer un nuevo pacto. Un pacto donde establecía que nosotros como seres humanos, como pecadores que somos, podemos tener el perdón de nuestro pecado. Y no solamente de los pecados presentes, sino futuros y pasados, y todo nuestro pecado. Porque la sangre que se derramó no fue la de un cordero, no fue la de un cabrito, sino la del Mesías, la del Hijo de Dios. Y así como el Padre derramó la copa de la ira sobre el Hijo, de la misma forma esa copa, esa sangre que nosotros tomamos, mejor dicho, esa copa que representa la sangre de Cristo que nosotros tomamos, nos recuerda de que gracias a esa sangre
tenemos perdón de pecado. Gracias a esa sangre no vamos a ser desechados por el Padre, independientemente del pecado o la falta en que podamos caer. Y también tenemos ese pacto seguro de que estamos seguros y completos delante del Padre en Cristo Jesús. El autor de Hebreos lo dice de la siguiente forma. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 15 dice lo siguiente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociaban a los inmundos, santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y esa herencia eterna, esa promesa, es la vida eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ciertamente tenemos que recordar ese cuerpo partido. Ciertamente tenemos que recordar esa sangre derramada de Cristo por nosotros. Pero también tenemos que celebrar esto recordando la promesa de que Él va a volver. Y como dice aquí en el versículo 26, dice así que todas las cosas, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ciertamente la cena del Señor no es para siempre. Es simplemente un recordatorio que apunta al hecho pasado de la muerte de Cristo, pero también apunta al hecho futuro de su regreso. Y el momento en que podemos celebrar junto con Él esta cena y que podamos disfrutar de las bendiciones completas y la plena salvación que tenemos en Él cuando seamos redimidos. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo al momento de compartir la cena del Señor son las siguientes. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que aunque hoy celebramos la cena del Señor, no la podemos celebrar como Él la celebró con sus discípulos, estando presentes ahí enfrente de ellos. Pero sí vamos a participar. Cuando Él venga y redima su iglesia y venga por ella y seamos llevados, vamos entonces a poder a participar de esa cena del Señor. Pero lo segundo que nosotros vemos aquí es que no solamente la cena del Señor es un recordatorio para nosotros, pero también ese recordatorio nos obliga a nosotros a examinar nuestras vidas. Recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos obliga a examinar nuestra vida, ya que precisamente por este propósito fue que murió Cristo. No solo para salvarnos de la muerte, sino también para darnos vida. En otras palabras, hermanos, cuando recordamos ese sacrificio de Cristo, automáticamente tenemos que evaluar nuestra propia vida. Porque esa vida que tenemos ahora la tenemos gracias a ese sacrificio. Y Dios espera de nosotros de que la vivamos en vista y a la luz del Evangelio en que hemos creído. Tenemos que examinar nuestras vidas y ver, como dice aquí, si verdaderamente estamos viviendo a la luz del Evangelio de Cristo. Tenemos que preguntarnos si estamos conscientes del pecado y de la consecuencia que trae el pecado en nuestras vidas. Si nosotros vivimos conscientes del hecho de que necesitamos la gracia de Dios y necesitamos su misericordia para emprender cada día de nuestras vidas. ¿Acaso estoy viviendo por fe
en el hecho de que Cristo murió y gracias a su muerte soy aceptado delante del Padre? ¿O pienso o estoy viviendo en base a mi propia justicia y pensando que por mis méritos voy a encontrar el favor de Dios? ¿Acaso está el pecado, aquel por el cual yo fui librado de la esclavitud, aquel pecado acaso se está enseñoreando sobre mi vida? Estoy consciente de que mi vida le pertenece a Cristo para honrarle y santificarle y obedecerle según sea su voluntad. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, se entregó a sí mismo por mí. En otra palabra, está diciendo el apóstol Pablo: la vida que yo ahora tengo, gracias a la muerte de Cristo, no es mía, le pertenece a Cristo, porque Él la compró. Y por esa razón, entonces nosotros debemos, como dice el texto, examinarnos a nosotros mismos, de manera que podamos saber si nuestra vida está caminando de acuerdo a las verdades del Evangelio y de acuerdo a las verdades para las cuales nosotros fuimos salvados. Hermano, es necesario para nosotros poder participar de la cena del Señor, tener comunión con Dios. Y eso implica también que si hay pecado presente, si hemos caído y si le hemos ofendido, tenemos que venir delante de Él arrepentido. Tenemos que venir delante de Él confesando nuestro pecado para que eso no sea un estorbo a nuestra comunión. Pero también significa que de primera instancia debemos de haber nacido de nuevo. Debemos de haber experimentado la salvación, porque solamente su iglesia, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han confesado sus pecados delante de Cristo y han recibido el perdón de Dios y la salvación, son los únicos que pueden celebrar la cena del Señor como bien está establecido. O sea que el primer requisito que vemos aquí es estar en comunión con Dios. Segundo requisito que vemos es estar en comunión con los hermanos. Y esto lo vemos en los versículos que van desde el versículo 27 hasta el versículo 32. Perdón, me equivoqué, versículo 17 al 22. Y dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesta entre vosotros lo que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que ¿no tenéis acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis lo que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabo, en esto no os alabo. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio específicamente por un problema que estaba sucediendo, una división que había en la iglesia, lo cual no le permitía a ellos celebrar la cena del Señor correctamente. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Primero tenemos que entender cómo era la cena del Señor en la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de la cena del Señor, literalmente era una cena. La iglesia primitiva y la iglesia de Corintio celebraba, era un banquete, una cena para conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo. De hecho, ellos lo hacían en dos partes. La primera parte se llamaba la Eucaristía, como habíamos dicho, o el nombre o el significado, Eucaristía, con acento en la I.
o lo que significa en realidad, que significa es acción de gracias o dar gracias. Y esa parte de la Santa Cena era lo que nosotros celebramos en ese momento, donde se partía el pan, donde se tomaba la copa de vino y se recordaba el sacrificio del Señor. La segunda parte que seguía era la fiesta ágape o la cena del amor, que ya era una comida, una cena, donde los hermanos disfrutaban de la comunión unos con otros como iglesia. Pero ¿cuál era el problema que había en la iglesia de Corintio? De que esta cena no era en lo absoluto una celebración de amor. No era una celebración de amor entre los hermanos, sino que era un desborde de pasiones egoístas. Y aquí mismo lo dice el apóstol Pablo cuando él dice que algunos hermanos venían y se apresuraban a comer su propia comida. En otra palabra, ellos traían su banquete, traían su comida sin tomar en cuenta de que habían hermanos en la misma congregación que habían llegado a la iglesia con las manos vacías. ¿Por negligencia? No, simplemente su situación económica no les permitía traer una cena. Y en vez de unirse en esta celebración y de ser de un mismo sentir entre ellos y de compartir, lo que ellos hacían era entregarse en sus pasiones egoístas, y lo que hacían era simplemente apresurarse a comer. Al punto tal que dice que algunos tenían hambre mientras otros se embriagaban de vino. Y el apóstol Pablo le señala y dice: ¿y es que acaso ustedes no tienen casa donde puedan comer? ¿O tienen que venir aquí a despreciar la iglesia de Cristo? Y cuando dice la iglesia de Cristo, no está hablando del templo, sino que está hablando de aquellos hermanos que vienen y no pueden participar de la comida entre hermanos. Verdaderamente un requisito para participar de la cena del Señor es estar en comunión con los hermanos. Y esto significa tener un mismo sentir. Esto significa velar por las necesidades de cada hermano y velar por las necesidades de la iglesia en general. Ahora, si fuéramos a aplicar este principio hoy en día, nosotros no celebramos una cena como la hacía la iglesia primitiva. Aquí no es nuestra costumbre traer un plato o un banquete cada ocasión que celebramos la cena del Señor. Pero si no somos cuidadosos, podemos venir a la cena del Señor con deseos egoístas, como lo estaban haciendo los hermanos de la iglesia de Corintio. Podemos venir a la cena del Señor trayendo oraciones egoístas delante del Señor, no tomando en cuenta la necesidad de otros hermanos aquí en la iglesia. O puede que seamos indiferentes o ajenos ante las necesidades que Dios pone delante de nosotros durante toda la semana, y entonces venimos y el domingo participamos de la cena del Señor. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio, y el apóstol Pablo dice que esto, en otra palabra, no estaba correcto, no era correcto. Pero lo segundo que vemos es que estas pasiones egoístas habían también producido una división en la iglesia, donde él mismo dice en el versículo en el versículo 17 dice que 18, donde dice que él sabe que hay divisiones en la iglesia y que en cierta forma es necesaria para que pueda evidenciar a aquellos que eran aprobados. Pero hay una enseñanza y hay una realidad en esto, y es lo siguiente, hermanos: una iglesia dividida no puede participar de la cena del Señor. Y yo le voy a explicar, o permítame explicarle la razón por qué. Y es que esto se opone completamente a la esencia de lo que es la cena del Señor. La cena del Señor es una celebración de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la congregación, de cómo Cristo murió y redimió a su iglesia. Es una celebración de la muerte y la salvación de Cristo por su iglesia, no sus iglesias. Y una iglesia dividida es una iglesia que no está llevando a cabo básicamente el deseo o la esencia de nuestro Señor Jesucristo al salvarnos.
Pero si llevásemos eso a un plano más personal, pudiéramos decir también que un cristiano o un creyente que tenga enemistad con otro creyente tampoco puede participar de la cena del Señor. Y esto hace eco a lo que decía el Señor Jesucristo en Primera de Juan. La cena del Señor es un acto de adoración, y como acto de adoración requiere que nosotros lo hagamos con un corazón humillado delante del Señor, no con un corazón donde puede reinar el rencor o el odio o la enemistad. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 al 21, dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el mismo Señor Jesucristo también dice en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, hablando acerca de la ira de un hermano hacia otro hermano, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, en la iglesia de Corintios había división. Y había tal división que el mismo apóstol Pablo dice: cuando ustedes vienen y se reúnen a celebrar la cena del Señor, eso no es la cena del Señor que ustedes están celebrando. No están cumpliendo la esencia, el propósito por el cual Dios estableció, Jesucristo estableció esta ceremonia. Y yo le voy a confesar algo, hermano, y eso es algo para mi vergüenza, pero han habido ocasiones en la cual yo vengo a la congregación y antes de tomar la Santa Cena no puedo tomarla. Y la razón no es porque haya una enemistad o un pleito con un hermano. La razón es simple y llanamente porque ha habido una discusión o ha habido un conflicto en mi propio matrimonio. Y yo sé que delante del Señor no hay comunión entre yo y mi esposa, y no puedo pretender tener comunión con Cristo si no he sido restaurado la comunión con mi esposa. Y aquí lo que nos enseña el pasaje es precisamente esto, de que no podemos participar, no podemos tomar la cena del Señor si no estamos en comunión entre los hermanos. Tercero y último requisito: no solamente debemos estar en comunión con Dios, no solamente debemos estar en comunión con los hermanos, pero también debemos respetar la cena del Señor. Y cuando hablamos de respetar, quiero mencionarle 3 ámbitos. Número 1, respetar la solemnidad de la cena del Señor. La cena del Señor es una celebración solemne delante de Dios, y es una celebración solemne porque apunta al hecho más solemne y más trascendental que ha ocurrido sobre la faz de esta creación, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo he tenido la ocasión de llevar grupos americanos a lo que es el Panteón Nacional o el Panteón de la Patria. Ustedes conocen aquel panteón que se ubica en la calle Las Damas, en la zona colonial, donde básicamente están sepultados los restos de todos los héroes nacionales o todas aquellas personas que aportaron algo significativo a nuestra patria, con la excepción de los padres de la patria. Y uno entra a ese panteón, uno entra a ese mausoleo y automáticamente uno siente la seriedad y el respeto y la solemnidad que lleva a ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí están los restos de personas que sacrificaron a un alto costo cosas de su vida por el bienestar de la patria o por el avance de la patria. Y eso requiere respeto. Y es esa misma solemnidad que nosotros podemos tener ante un cementerio o hacia un panteón, que también tenemos que tener nosotros cuando venimos delante de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque estamos recordando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre Satanás por nosotros en la cruz. Pero también recordamos el alto precio que tuvo que pagar.
también recordamos cómo la relación del Padre con el Hijo fue quebrantada y cómo el Padre volteó el rostro de su Hijo al punto que el Hijo clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sabiendo que era porque el Hijo tenía los pecados del mundo sobre sus hombros. Y es esa una razón por la cual debemos venir a esta celebración con respeto y solemnidad. Segundo, también tenemos que respetar los elementos que se toman en la cena del Señor. Y yo quiero ser cuidadoso porque esto puede ser malinterpretado fácilmente. El elemento de la Santa Cena, dígase el pan o el jugo de la vid, son precisamente eso, elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. No es que los elementos en sí necesiten reverencia o haya que reverenciar. Esa costumbre nosotros la tenemos también de la Iglesia Católica, donde se enseña que en el momento que participamos de la cena del Señor, esa hostia que se se transfigura y es en esencia el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso no es la enseñanza que vemos en las Escrituras. Cuando dice aquí que tomen esta copa o tomen este vino que representa mi cuerpo y representa mi sangre, no es que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Sin embargo, debe ser tomado con reverencia y con respeto, no por el elemento en sí, sino por lo que apunta nuevamente a la sangre y el cuerpo de Cristo. Y aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le hace una advertencia a la iglesia de Corintio, aquella iglesia la cual era propenso a comer y satisfacer sus necesidades físicas y su hambre y su sed con la cena del Señor. Ahora, hoy en día puede que ese no sea el caso. Puede que una copita de jugo y una o dos galletitas no sean suficientes para saciar nuestra alma, nuestra sed o nuestra hambre. Pero yo les voy a contar un testimonio personal también. Yo recuerdo la primera vez que vine con mis padres aquí a la iglesia. Nosotros habíamos venido a una iglesia donde la Santa Cena se celebraba, era con galletica de soda y creo que con un juguito. Y yo recuerdo la primera vez que yo probé ese pancito que hacía tía Didi, que yo quedé encantado. O sea, yo quedé encantado con el sabor y yo dije, wow, o sea, si es así, yo quiero tomar la Santa Cena todos los domingos. Y es fácil, hermano, algo tan sencillo y tan insignificante como deleitarse en el sabor del pancito, del jugo que tomamos, distraernos del hecho de lo que estamos participando, distraernos del hecho de lo que estamos tomando, que es recordando el sacrificio de Cristo. El propósito no es deleitarnos en el sabor de los elementos, sino deleitarlos en poder participar de la cena del Señor y poder obedecer así su palabra. Y por tercero, también tenemos que respetar los requisitos que Dios ha establecido. ¿Y cuáles son esos requisitos? Lo que acabamos de ver. Estar en comunión con Dios, estar en comunión con los demás y respetar la cena del Señor. ¿Por qué? El mismo texto nos dice, la iglesia de Corintio no había cumplido estos requisitos. La iglesia en Corintio no había obedecido estos estatutos que Dios había establecido y por esta razón Dios había traído juicio a la iglesia. Como dice en el versículo 29, dice lo siguiente, porque el que come y bebe indignamente, ¿y qué significa indignamente? Significa no haciendo la forma correcta, no dándole el significado, la esencia, la reverencia que corresponde, tomando la Santa Cena, no tomando en cuenta esos requisitos. Y dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y más adelante dice en el versículo 31, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En otra palabra, si nosotros venimos delante del Señor y nos examinamos y venimos a cuenta con Dios y cumplimos estos requisitos que Él ha establecido, el juicio, la disciplina del Señor no va a venir a nuestra vida. Pero si no lo hacemos, seamos seguros que sí va a venir la disciplina del Señor, porque no solamente estamos pecando, pero estamos también profanando su santa ceremonia, que es la celebración de la cena del Señor. No solamente era una consecuencia de disciplina, sino que para expresarnos la severidad, el mismo apóstol Pablo nos enseña que dentro de la iglesia incluso habían personas que habían caído en enfermedad, en debilidad, y algunos, como dice ahí en el versículo 30, hasta dormían, es decir, habían muerto. ¿Por qué? Por no respetar, por no aplicar esos requisitos a la cena del Señor. Hermanos, tengo que confesarle, mejor es no participar de la cena del Señor que participar indignamente. Mejor es simplemente refrenarse, como dice el Señor en Mateo, y hacer las cosas correctamente y arreglar nuestra cuenta con Dios primero y con nuestros hermanos antes de cometer el error de participar en la cena del Señor indignamente. Es posiblemente mejor decirle a unos hermanos, no gracias, que tomar de la cena, pecar y a la forma también profanar esa ceremonia tan solemne y tan importante que es la cena del Señor. Hermanos, ya para terminar, la cena del Señor es precisamente eso, la cena del Señor. Y debemos celebrarla con gozo, pero también con solemnidad. Debemos celebrarla juntos, pero en comunión. Y debemos celebrarla recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Cristo sigue haciendo en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu. Pero también lo que Cristo hará con nosotros, que es celebrar esa cena delante de su presencia en el reino de su Padre cuando Él venga. Y nosotros lo mejor que podemos hacer es simplemente acatar estas instrucciones y advertencias que el Señor le da a la iglesia de Corintio y celebrar la cena del Señor, celebrar su santa cena, su muerte y resurrección de la forma como Dios lo ha establecido. Y que el Señor entonces nos ayude a hacerlo así. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, venimos delante de ti, primeramente reconociendo nuestras faltas, Señor. Reconociendo, como tú muy bien sabes, Señor, que tantas veces yo he fallado a estos principios y requisitos. Y por tu gracia y misericordia, Señor, todavía no me has llevado a pesar de violar tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a siempre tener esto pendiente. Ayúdanos, Señor, a que no tengamos que arreglar nuestra vida el día antes de la cena, sino que podamos vivir toda nuestra vida, en todo momento, en todo lugar, Señor, de tal forma que podamos venir delante de tu presencia, Señor, con un corazón limpio y con una conciencia limpia. Padre, ayúdanos a vivir de la forma que tú esperas de nosotros. Y gracias por el privilegio, gracias por la honra, Señor, de poder recordarte y poder celebrar esta cena, Señor, así como tú lo hiciste con tus discípulos, proclamando, Señor, y dando fe y testimonio a todo el mundo que un día tú vas a regresar por tu iglesia, Señor. Y nosotros como novia nos preparamos, Señor, para aquel día, para aquella boda. Padre, ayúdanos, guíanos, ten misericordia de nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra en nuestros corazones que solamente Él puede hacer. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad. Pedimos tu bendición. Pedimos que tú nos dirijas, Señor, que tú trabajes en nuestro corazón esta noche, mientras también participamos de esta tu cena. Te damos gracias, Señor infinita, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.